Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Hoy presentamos la historia de Dani Benítez y cómo las drogas acabaron con su carrera y casi con su vida. Quédate hasta el final del video para que tú mismo saques tus conclusiones. Y si te gusta el video, no olvides darle like y suscribirte al canal, para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. Nacido en Lloseta, Mallorca, Dani Benítez forjó su amor por el fútbol desde temprana edad, combinándolo con la práctica de deportes de contacto, como el boxeo y el kickboxing. Su destreza y pasión lo llevaron a destacarse en las categorías inferiores del Sallista y posteriormente en la cantera del Mallorca, trazando así su camino hacia el mundo del fútbol profesional. Tras experiencias en equipos como Elche y Udinese, su consagración llegó en el Granada, donde desempeñó un papel crucial en el ascenso del equipo. Sin embargo, la vida de Benítez dio un vuelco trágico con la devastadora pérdida de su madre a causa del cáncer. Este desgarrador acontecimiento desencadenó una serie de eventos que repercutirían significativamente en su carrera y vida personal, marcando el inicio de un periodo tumultuoso. A pesar de sus éxitos en el Granada, Benítez reveló facetas de impulsividad que se materializaron en un incidente notorio con el árbitro Clos Gómez, lo que resultó en una severa sanción de 3 meses. Este episodio dejó entrever una vulnerabilidad en su vida personal, que combinada con sus salidas nocturnas y el consumo de drogas, empezó a afectar su rendimiento deportivo y su relación con clubes que mostraban interés en su talento. En una entrevista reveladora, Benítez compartió cómo la pérdida de su madre desencadenó una profunda desorientación en su vida. La falta de un núcleo familiar sólido, sumada a la repentina acumulación de riqueza, lo condujo a sumergirse en una espiral de excesos. La dolorosa ausencia de guía y estabilidad emocional propiciaron un estilo de vida desenfrenado, donde el dinero y la falta de perspectiva contribuyeron a su caída. Este periodo turbulento en la vida de Dani Benítez no solo impactó su carrera deportiva, sino que también evidenció la vulnerabilidad de los deportistas ante los desafíos personales. La intersección entre la fama, el dolor personal y la falta de apoyo se convirtieron en el caldo de cultivo para una serie de decisiones desafortunadas que afectaron su reputación y su trayectoria profesional. El dramático giro en la vida de Dani Benítez alcanzó su punto más crítico en febrero de 2014, cuando después de una noche de celebración, se encontró en el ojo de la tormenta al dar positivo por cocaína en un riguroso control antidopaje. La implacable sanción de 2 años y la subsiguiente rescisión de su contrato con el Granada no solo marcó el fin de una etapa exitosa, sino que también desencadenó un declive abrupto en la carrera del prometedor futbolista. De regreso en su Mallorca natal, Benítez tuvo que enfrentar la aplastante realidad de haber perdido todo lo que alguna vez le otorgó fama y fortuna: el fútbol, los lujos y el dinero. Este periodo oscuro no solo amenazó con arrebatarle su carrera deportiva, sino que también sumió al jugador en un abismo emocional tan profundo que contempló la posibilidad de quitarse la vida. Sin embargo, en medio de la oscuridad, emergió la resiliencia de Benítez. En un intento por encontrar sentido y redención, Benítez buscó oportunidades en equipos modestos, como el Racing de Ferrol y el Limassol chipriota. A pesar de su éxito en el extranjero, decidió regresar a España para jugar en equipos de menor categoría, decidido a reconstruir su carrera y su vida. Sin embargo, el estigma de su pasado le persiguió, manifestándose en la hostilidad de la afición y los insultos que tuvo que soportar. En una entrevista sincera, Benítez expresó la impotencia que sentía al presenciar el sufrimiento de su hija debido a los despiadados insultos. Esta angustiante realidad puso de manifiesto no solo las consecuencias personales de sus decisiones pasadas, sino también cómo el juicio implacable del público puede afectar a aquellos que buscan una segunda oportunidad. La historia de Benítez sirve como un recordatorio impactante de cómo las elecciones individuales, incluso en el ámbito del deporte profesional, pueden tener repercusiones significativas que trascienden el campo de juego. A pesar de los desafíos y obstáculos que Dani Benítez enfrentó en su vida post-sanción, logró encontrar una especie de redención en su retorno al fútbol en equipos de menor categoría. Su paso por el Racing de Ferrol y el Limassol chipriota, aunque marcados por el éxito, no solo le permitieron recuperar su pasión por el juego, sino también demostrar su capacidad para sobreponerse a la adversidad.
Además, durante su tiempo en el extranjero, específicamente en Chipre, Benítez no solo se destacó en el ámbito deportivo, sino que también experimentó un crecimiento personal significativo. La exposición a una cultura y entorno diferentes le brindó una perspectiva renovada sobre la vida y le ofreció la oportunidad de reconstruirse como persona, más allá de su identidad como futbolista. Estos aspectos adicionales subrayan la complejidad de la historia de Dani Benítez, destacando no solo los desafíos y las dificultades, sino también su capacidad para adaptarse, aprender y crecer a partir de sus experiencias. No he mencionado anteriormente que, después de su experiencia en equipos modestos y su retorno a España, Dani Benítez decidió explorar nuevas facetas de su vida. Además de su participación en el fútbol, incursionó en el ámbito laboral al trabajar en una empresa de fertilizantes ecológicos y abonos para el cannabis. Este cambio de dirección en su carrera no solo refleja su versatilidad, sino también su determinación para construir una vida estable fuera del campo de juego. La decisión de Benítez de involucrarse en un sector diferente, relacionado con la agricultura ecológica, destaca su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes y diversificar sus habilidades. Este episodio posterior a su carrera futbolística muestra una nueva etapa en la vida de Benítez, lejos de los reflectores del fútbol profesional, y destaca su esfuerzo por encontrar un equilibrio y estabilidad en su vida después de los desafíos que enfrentó. La vida de Dani Benítez, con todas sus luces y sombras, se erige como un poderoso testimonio de la fragilidad inherente a la existencia, inclusive para aquellos que experimentan la cima del éxito. Las desventuras desatadas por el uso de drogas y los excesos personales llevaron al colapso de lo que alguna vez fue una prometedora carrera en el fútbol profesional. Sin embargo, la resiliencia demostrada por Benítez no solo rescató su espíritu, sino que también le abrió las puertas a una nueva vida, lejos de los focos y la presión del estrellato deportivo. Es inevitable cuestionarse si el destino de Benítez fue injusto, o si por el contrario mereció la sanción ejemplar que recibió. Este dilema ético invita a reflexionar sobre la naturaleza punitiva del mundo deportivo y cómo la sociedad responde a las caídas de aquellos que alguna vez fueron considerados héroes. ¿Hasta qué punto se debe castigar y rehabilitar a quienes caen en desgracia? Tu perspectiva es valiosa, así que comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que Dani Benítez merecía una segunda oportunidad o su sanción fue justa? Además, si encuentras intrigante este tipo de historias que revelan la complejidad del ser humano detrás de la fama, déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.